Elena Serrano estaba de pie frente al armario abierto, sosteniendo en sus manos otra blusa que no había usado en 6 meses. La luz matutina se filtraba a través de las cortinas de encaje, iluminando el desorden que había creado en el dormitorio. Su marido Alejandro se había ido a la oficina hacía 2 horas y ahora tenía tiempo suficiente para finalmente ordenar las cosas acumuladas. 35 años, la edad en la que una mujer comienza a cuidar especialmente su guardarropa. Elena trabajaba como oftalmóloga en el centro de salud municipal y su guardarropa consistía principalmente en blusas formales, pantalones clásicos y algunos vestidos casuales. Nada especial, nada llamativo, como corresponde a una especialista seria. Puso en una pila la ropa para caridad, en otra lo que aún podía usar. Al llegar al rincón más alejado del armario, Elena palpó algo desconocido. Apartando algunos trajes viejos de Alejandro, descubrió un vestido. Y ese vestido no le pertenecía. La tela era increíblemente suave, seda de la más alta calidad, que brillaba con un resplandor nacarado al moverse. El color era un verde esmeralda profundo, tan intenso que parecía como si el vestido brillara desde dentro. El corte era impecable, parte superior entallada con elegantes mangas 3/4 y falda fluida hasta justo debajo de la rodilla. En el cuello lucía un broche pequeño pero evidentemente caro en forma de flor con una constelación de pequeñas piedras. Elena giró el vestido en sus manos con asombro, examinando cada detalle. En la etiqueta figuraba el nombre de un diseñador italiano famoso. Aunque no entendía mucho de moda, comprendía que tal prenda costaba no menos de 3.000 euros. ¿Cómo podía haber llegado semejante tesoro a su casa? Tal vez Alejandro se lo había comprado como regalo y lo había olvidado. Aunque era improbable, su marido era una persona práctica y nunca gastaba tanto dinero en ropa. Además, ella controlaba bastante estrictamente el presupuesto familiar y tal gasto no habría pasado desapercibido. La curiosidad la venció. Elena se desvistió y se puso cuidadosamente el vestido. La seda refrescaba agradablemente la piel y el corte perfecto realzaba todas las virtudes de su figura. Se acercó al gran espejo del recibidor y se quedó sin aliento. El reflejo le mostró una mujer completamente diferente, elegante, misteriosa, increíblemente atractiva. El color esmeralda hacía sus ojos castaños más expresivos y su piel adquirió un tono radiante. Su cabello castaño oscuro, usualmente recogido en una cola estricta, hoy estaba suelto y enmarcaba bellamente su rostro con ondas suaves. Con este vestido parecía la heroína de una película de Hollywood, no una médica municipal ordinaria. Elena se giró lentamente frente al espejo, admirando cómo la tela fluía alrededor de su figura. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió tan hermosa? Probablemente el día de su boda, hace 12 años. Desde entonces, la vida la había envuelto en un torbellino de días laborales rutinarios, tareas domésticas y rutina matrimonial. Estaba tan absorta contemplando su reflejo que no oyó abrirse la puerta principal. Solo una voz familiar la hizo girarse. «Elena, ¿estás en casa? He traído la tarta que te prometí ayer». Al recibidor entró Vera Santamaría, su mejor amiga desde los tiempos universitarios. Se conocieron en el primer curso de la Facultad de Medicina y desde entonces prácticamente no se habían separado. Vera se convirtió en psicóloga clínica infantil, se casó con el profesor de historia Íñigo, tuvo una hija, Ana. Sus familias eran amigas, a menudo pasaban los fines de semana juntos, celebraban las fiestas. Al ver a Elena en el vestido esmeralda, Vera se detuvo abruptamente. La caja con la tarta se quedó inmóvil en su mano extendida. El rostro de la amiga se puso inmediatamente blanco como la cal y sus ojos se dilataron de horror. La sonrisa con la que había entrado desapareció tan rápido como si se la hubiera llevado una ola. «Vera, ¿qué te pasa?», preguntó Elena asustada, dando un paso hacia ella. «Parece como si hubieras visto un fantasma». La amiga se quedó inmóvil. En su mirada se leían shock, miedo y algo más que Elena no podía definir. ¿Culpa? ¿Vergüenza? Yo tengo que irme, murmuró Vera, retrocediendo hacia la puerta. Recordé que tengo
Una cita. Una cita muy importante. Espera. Elena trató de detenerla. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te comportas tan extraño? Pero Vera ya había salido corriendo por la puerta, dejando la tarta en la mesa y a la amiga en completa perplejidad. Elena se asomó a la ventana y vio cómo Vera prácticamente corría hasta su coche, mirando varias veces hacia la casa. ¿Qué fue eso? ¿Por qué la vista del vestido asustó tanto a su mejor amiga? Elena regresó lentamente al espejo, pero ahora su reflejo no la alegraba. En lugar de admiración, sentía una ansiedad que crecía cada segundo. Se quitó el vestido y lo examinó cuidadosamente una vez más. Tal vez se había perdido algo. En el forro no había iniciales ni marcas que pudieran explicar el origen de la prenda. Pero la reacción de Vera indicaba que definitivamente había visto este vestido antes. Elena colgó cuidadosamente el vestido de vuelta en el armario, pero los pensamientos sobre él no la abandonaban. Todo el resto del día estuvo repasando en su mente la escena con Vera, tratando de entender qué pudo haberla asustado tanto. Por la noche había tomado una decisión, mañana mismo llamaría a su amiga y averiguaría la verdad. Pero primero necesitaba hablar con Alejandro. Que explicara de dónde había salido este vestido misterioso. Alejandro regresó a casa a su hora habitual, alrededor de las 8 de la noche. Su negocio de instalación de ventanas de PVC prosperaba y a menudo se quedaba hasta tarde en la oficina discutiendo nuevos contratos. Especialmente últimamente, cuando había ganado varios concursos seguidos para la instalación de ventanas en instituciones estatales de la ciudad. Elena recibió a su marido en la cocina, donde preparaba la cena. ¿Cómo fue el día?, preguntó, observando cómo su marido se sentaba en la silla después de lavarse las manos. Normal. Firmamos un contrato para instalar ventanas en la nueva escuela del centro de la ciudad. Alejandro se secó las manos con la toalla y besó a su esposa en la mejilla. ¿Y tú qué tal? Elena removió el guiso en la sartén, ordenando sus pensamientos. Su marido a los 42 años tenía complexión atlética, siempre estaba bien peinado y vestido. Alejandro causaba la impresión de un empresario exitoso. Y eso era lo que era, al menos externamente. Sabes, hoy estuve ordenando el armario y encontré algo extraño, comenzó con cuidado. Un vestido caro color esmeralda. ¿Me lo compraste y no dijiste nada? Alejandro se quedó inmóvil por un momento, pero rápidamente se recompuso. ¿Vestido esmeralda?, repitió, como si no hubiera oído bien. No, por supuesto. Sabes que no entiendo de ropa femenina. Tal vez es algo viejo. No, es una prenda de diseñador de 3.000 euros como mínimo. Recordaría tal compra. Su marido se encogió de hombros y abrió el refrigerador, sacando una cerveza. No tengo idea de dónde salió. Tal vez es un regalo de alguien. O tal vez olvidaste que lo compraste hace tiempo en rebajas. Y la etiqueta es falsa. En su voz apareció una ligera irritabilidad, ese tono que Alejandro usaba cuando quería cerrar un tema incómodo. Elena lo sabía, pero hoy no iba a rendirse. También es extraño que Vera, al verme con ese vestido, se puso pálida y huyó. Literalmente escapó, incluso dejó la tarta. Ahora Alejandro definitivamente se tensó. Tardó demasiado en desenroscar la tapa de la botella, evidentemente pensando en la respuesta. Tal vez tiene algunos problemas personales, finalmente dijo. O se sintió mal. Conoces a Vera, siempre ha sido emocional. Elena puso la sartén en el soporte de madera sobre la mesa y miró atentamente a su marido. En 12 años de matrimonio había aprendido a leer su mímica y entonaciones. Ahora Alejandro definitivamente estaba ocultando algo. Alex, mírame a los ojos, le pidió. ¿Qué? Levantó la mirada, pero inmediatamente se giró hacia la ventana. ¿De qué hablas? ¿Sabes de quién es ese vestido, no es así? ¿De dónde sacas eso? Alejandro dio un gran trago de cerveza. Elena, te estás comportando extraño. Encontraste algún trapo y montas un interrogatorio. Trapo, había llamado trapo al vestido de diseñador.
Un hombre que entendía la calidad y el precio de todo lo que compraba para la casa y el negocio no podía no comprender qué tipo de prenda había encontrado. Bien, dijo Elena, sirviendo el guiso en los platos. Entonces no te importará si muestro este vestido a otros amigos nuestros. Tal vez alguien sepa de dónde salió. Alejandro se giró bruscamente hacia ella. ¿Para qué necesitas eso?, preguntó, y en su voz apareció una nota de alarma. Encontraste un vestido, úsalo o tíralo. ¿A qué vienen estas investigaciones? Elena silenciosamente le pasó una servilleta a su marido. La reacción del marido la convenció definitivamente de que él sabía mucho más de lo que decía. ¿Pero por qué lo ocultaba? ¿Y qué relación tenía Vera con esto? La cena transcurrió en silencio. Alejandro intentó varias veces iniciar una conversación sobre el trabajo, sobre planes para el fin de semana, pero Elena respondía monosilábicamente. Sus pensamientos estaban ocupados en otra cosa. Después de que el marido se fuera a la sala a ver las noticias, Elena sacó el teléfono y marcó el número de Vera. Largos tonos, y luego la voz de la amiga. Diga, Vera. Necesito hablar contigo. Elena, no puedo ahora. Tengo cosas que hacer. Vera, ¿qué está pasando? ¿Por qué huiste hoy? ¿Qué sabes sobre ese vestido? Silencio. Tan largo que Elena pensó si no habría colgado la amiga. No sé nada, finalmente dijo Vera, pero su voz temblaba. Simplemente me sentí mal. Me vino náusea de repente. Probablemente comí mariscos en mal estado. Perdón por huir tan bruscamente. Vera. Elena, perdón, pero realmente no puedo hablar. Nos vemos mañana, ¿bien? En el café junto a tu centro de salud, como siempre. Se cortó la comunicación. Elena miró largo rato el teléfono, sintiendo cómo crecía la ansiedad. Las dos personas más cercanas a ella evidentemente ocultaban algo, y ese algo estaba relacionado con el vestido misterioso. Subió al dormitorio y sacó nuevamente el vestido del armario. Bajo la luz de la lámpara parecía aún más lujoso. Tales cosas no se compran así como así, se las regalan a mujeres que significan mucho para un hombre. ¿Pero a quién podía regalar algo así Alejandro? De repente en su cabeza pasó un pensamiento que la dejó fría. ¿Y si este vestido no estaba destinado a ella? ¿Y si su marido lo había comprado para otra mujer, y luego por alguna razón lo trajo a casa? Elena se sentó en la cama, apretando el vestido contra su pecho. ¿Acaso Alejandro tenía una aventura? ¿Pero con quién? ¿Y por qué Vera se asustó tanto al verla con este vestido? Las respuestas a estas preguntas debía encontrarlas mañana. Costara lo que costara. El día siguiente para Elena comenzó con las consecuencias de una noche de insomnio. Dio vueltas en la cama, escuchando la respiración regular de su marido y tratando de armar el rompecabezas de los fragmentos de sospechas. Por la mañana le dolía la cabeza, y en el alma se instaló una pesada ansiedad. Alejandro, como siempre, se despertó a las 7 de la mañana, se duchó y desayunó con prisa. Durante todo el ritual matutino no pronunció más de 10 palabras, refiriéndose a una reunión importante con proveedores. Besando a su esposa automáticamente, salió corriendo de casa, dejando tras de sí una ligera estela de perfume caro. Elena lo siguió con la mirada desde la ventana del dormitorio. Sus movimientos parecían nerviosos, agitados, no tan seguros como de costumbre. Incluso al subir al coche, se giró varias veces hacia las ventanas de la casa, como verificando si la esposa no lo estaba observando. En el centro de salud el día resultó tenso. Elena tenía 15 pacientes programados, entre ellos un caso complejo de desprendimiento de retina en un hombre mayor. Pero incluso concentrándose en el trabajo, no podía quitarse de la cabeza los pensamientos sobre el vestido y el comportamiento extraño de las personas cercanas. En el descanso del almuerzo se dirigió al café acogedor frente al centro de salud. Este era su lugar habitual de encuentros con Vera, un establecimiento acogedor con sillones suaves y luz tenue, donde se podía hablar tranquilamente sin temer que alguien escuchara. Vera ya esperaba en una mesa junto a la ventana. Se veía horrible, pálida, con ojeras,
evidentemente no había dormido en toda la noche. Al ver a Elena, la amiga trató de sonreír, pero la sonrisa resultó forzada y desapareció rápidamente. «Hola», dijo Vera en voz baja, sin levantar la mirada. «¿Cómo estás?» «Vera, basta». Elena se sentó enfrente y puso las manos sobre la mesa. «Veo que algo te pasa. Y está relacionado con ese vestido, no lo niegues». La amiga se estremeció como por un golpe. Sus dedos tamborilearon nerviosamente sobre la mesa. «Elena, no sé de qué hablas». La interrumpió bruscamente Elena. «Nos conocemos hace 17 años. Veo cuando mientes. ¿Sabes de quién es ese vestido? Y callas por alguna razón». «¿Por qué, Vera?» La camarera se acercó a tomar el pedido, pero Elena la despidió con un gesto. Vera pidió solo café con voz temblorosa. «Si eres mi mejor amiga, entonces dime la verdad», continuó Elena, inclinándose sobre la mesa. «¿Qué ocultas?» Vera levantó los ojos, y Elena vio lágrimas en ellos. La amiga trataba de decir algo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Finalmente, respiró profundo y pronunció apenas audible: «Ese vestido es de mi hija». Elena sintió como el mundo a su alrededor se detenía. Ana Santamaría, hija de Vera, de 23 años, recién graduada de la Facultad de Economía. Una chica hermosa, inteligente, a quien Elena conocía desde la infancia y consideraba casi como sobrina. «¿De tu hija?», repitió. «¿Pero de dónde? ¿Y qué hace en mi armario?». Vera se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblaban por los sollozos contenidos. «Elena, perdóname», susurró. «No sabía cómo decírtelo. No sabía si debía decirlo. Vera, explícame bien. No entiendo nada». La amiga levantó los ojos llorosos y miró a Elena con tal dolor que ésta sintió como el frío le recorría la columna. «Ana trabaja como asistente de tu marido», dijo Vera. «Ya hace 6 meses. Alejandro la tomó en el trabajo por mi petición, ¿recuerdas? Dijo que necesitaba un asistente para llevar el papeleo de los contratos estatales». Elena recordaba. Alejandro entonces mencionó que iba a contratar a la hija de Vera, y ella incluso se alegró. La chica encontraría aplicación para su educación y además estaría cerca una persona querida. «¿Y qué?», preguntó Elena, aunque ya se imaginaba hacia dónde iba la conversación. «Ese vestido se lo regaló él», susurró Vera. «Para su cumpleaños, hace un mes. Ana me mostró fotos de la fiesta de la empresa donde lo llevaba puesto. Dijo que era un regalo de un empleador agradecido». Cada palabra golpeaba a Elena como un látigo. ¿Un vestido de 3.000 euros de regalo a una colega joven de un empleador agradecido? Tales regalos los hacen los hombres solo a las amantes. Entonces, tú, Ana. Y mi Alejandro. Elena no pudo terminar. «No sé exactamente qué hay entre ellos», dijo Vera rápidamente. «Tal vez no hay nada de eso. Tal vez es solo un regalo caro, y yo me estoy imaginando todo». Pero ambas entendían que eso no era verdad. La intuición femenina sugería la respuesta correcta, por dolorosa que fuera. «¿Por qué no me dijiste antes?», preguntó Elena en voz baja. «Porque no estaba segura. Porque temía destruir tu familia por sospechas. ¿Por qué?». Vera se calló, y luego agregó muy bajo: «Porque temía perderte como amiga». Elena se recostó en el respaldo de la silla, sintiendo cómo crecía dentro de ella una ira helada. La traición del marido fue un golpe, pero la traición de la mejor amiga, que sabía sobre la infidelidad y callaba, resultó aún más dolorosa. «¿Resulta que todos sabían, excepto yo?», preguntó. «No. Solo sospechaba. Y cuando te vi ayer con ese vestido, fue como un rayo. Entendí que mis temores se habían justificado». «¿Y ahora qué?». Elena se levantó, sacando la cartera. «¿Quieres que haga como si no supiera nada? ¿Que juegue el papel de esposa feliz mientras mi marido se ve con tu hija?». «Elena, perdón», suplicó Vera. No sabía cómo actuar correctamente.
Lo correcto era decirme la verdad inmediatamente, en cuanto tuviste sospechas, respondió Elena fríamente. Y no esperar hasta que yo misma tropezara con las pruebas. Se dirigió hacia la salida. Vera la gritó. Elena, espera. ¿Qué vas a hacer? Elena se giró. En sus ojos ardía determinación. Averiguar la verdad. Toda la verdad. Y luego decidir qué hacer con los que me traicionaron. Esa noche Elena estaba sentada en su consulta del centro de salud, aunque la jornada laboral había terminado hacía tiempo. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre la situación y hacer un plan de acción. Simplemente acusar a Alejandro basándose en sospechas y un vestido ajeno no era suficiente, él ya había negado todo, y tal vez realmente no había nada. Necesitaba pruebas irrefutables. Elena sacó un cuaderno y comenzó a anotar todo lo que sabía. Ana trabaja como asistente de Alejandro hace 6 meses. Vestido caro, regalo de cumpleaños hace un mes. Comportamiento extraño del marido anoche cuando preguntó sobre el vestido. Reacción de pánico de Vera. ¿Qué más? Elena trató de recordar los últimos meses. Las llegadas tarde de Alejandro se habían vuelto más frecuentes. Antes llegaba a casa a las 7, ahora rara vez antes de las 8 o 9. Varias veces le había llamado a la oficina alrededor de las 6, pero la secretaria decía que estaba en reunión o en otra oficina. Otro detalle, últimamente Alejandro se había vuelto más atento a su apariencia. Compró un perfume nuevo, cambió su estilo de vestir a algo más juvenil, incluso se inscribió en un nuevo gimnasio con entrenador personal. Todos estos detalles por separado podían tener una explicación inocente, pero juntos formaban el cuadro de un romance clásico de un hombre casado con una empleada joven. Elena guardó el cuaderno en su bolso y se dirigió a casa. Alejandro aún no había regresado, lo que le daba la oportunidad de examinar más cuidadosamente sus cosas. Comenzó por el escritorio de trabajo en el estudio. En los cajones había documentos normales, contratos, facturas, correspondencia con proveedores. Pero en el cajón inferior, bajo una carpeta con documentos fiscales, encontró algo interesante. Recibos de restaurantes por sumas que evidentemente estaban calculadas para 2. Las fechas de los últimos 3 meses, días cuando Alejandro supuestamente se quedaba tarde en el trabajo. La Felicita, un restaurante italiano caro en el centro de la ciudad. Viejo Tiflis, un establecimiento georgiano con atmósfera íntima. Cielo, un restaurante en el último piso del centro de negocios con vista a la ciudad. Elena fotografió los recibos con el teléfono. Luego revisó los bolsillos de los trajes de Alejandro en el armario. En uno de los sacos encontró un boleto de cine para una película que definitivamente no habían visto juntos. La fecha, el miércoles pasado, cuando Alejandro dijo que tenía una reunión urgente con un nuevo proveedor. Pero el hallazgo más inesperado fue una pequeña etiqueta de una joyería en el bolsillo del traje gris, con la descripción, anillo, oro blanco, diamante 0,5 quilates, talla 16. Elena sintió que las piernas le temblaban. ¿Un anillo con diamante? Alejandro había comprado un anillo, pero no para ella, ella habría sabido de tal compra. Además, el número 16 no era su talla. Ella usaba 17,5. El sonido de una llave en la cerradura la hizo guardar rápidamente la etiqueta en su lugar y salir del estudio. Alejandro entró en casa de buen humor, tarareando algo. Hola, querida, la besó en la mejilla. ¿Cómo fue el día? Normal, respondió Elena, observando atentamente a su marido. ¿Y el tuyo? Llegas temprano hoy. Sí, me liberé antes. Se cancelaron todas las reuniones, Alejandro pasó a la sala y encendió la televisión. ¿Tal vez vamos a cenar a algún lado? Hace tiempo que no salimos juntos a un restaurante. Elena casi se ríe de amargura. Le proponía cenar en un restaurante cuando regularmente llevaba allí a otra mujer. Además, a juzgar por los recibos, a los establecimientos más caros de la ciudad. Buena idea, accedió. ¿Tal vez a la Felicita? Oí que allí la comida es excelente. Alejandro se quedó inmóvil por un momento,
y luego respondió demasiado rápido. No, allí es muy caro y hay que reservar mesa con anticipación. Mejor vamos a ese café cerca de casa donde solemos ir. Otra confirmación. Evidentemente no quería aparecer con su esposa en el restaurante donde había estado con su amante. Como digas, sonrió Elena, aunque por dentro todo hervía de ira. Durante la cena observó a su marido. ¿Cómo pudo no notar lo obvio durante tanto tiempo? La mirada ausente cuando ella le contaba del trabajo. El hábito de revisar el teléfono cada pocos minutos. La nueva manera de vestir, el nuevo perfume, incluso una nueva forma de peinarse. Alejandro se había convertido en un hombre que trataba de impresionar a una mujer joven. Y por lo visto, le estaba yendo bastante bien. Alex, dijo ella cuando él volvió a mirar el teléfono. ¿Tienes algo urgente? Ah. No, solo estoy revisando el correo. No sea que escriban los clientes. ¿A las 8 de la noche? Bueno, los negocios son negocios, se encogió de hombros Alejandro. Después de la cena, cuando el marido se fue a duchar, Elena rápidamente revisó su teléfono. Estaba en la mesita de noche, y ella conocía la contraseña, la fecha de su boda. Pero cuando trató de desbloquear la pantalla, el sistema mostró que la contraseña era incorrecta. Alejandro había cambiado la contraseña. ¿Para qué necesitaría un marido fiel cambiar la contraseña del teléfono si no tiene nada que ocultar a su esposa? Elena puso el teléfono en su lugar y se acostó, fingiendo dormir cuando el marido salió del baño. Pero no lograba dormir. En la cabeza daban vueltas los pensamientos sobre qué hacer después. Por la mañana, después de que Alejandro se fuera al trabajo, tomó una decisión. Necesitaba verlos juntos con sus propios ojos. Solo entonces tendría pruebas irrefutables. Elena pidió un día libre en el trabajo, alegando malestar, y se dirigió al centro de la ciudad, donde se ubicaba la oficina de la empresa de Alejandro. Se estacionó frente al edificio y comenzó a esperar. Alrededor del mediodía salió Alejandro de la oficina. No solo. Junto a él caminaba una mujer joven en un elegante traje de negocios, Ana Santamaría. Incluso a distancia se veía que entre ellos no había simplemente una relación laboral. Caminaban muy cerca uno del otro, Alejandro sostenía a Ana del codo, ayudándola a bajar las escaleras. De vez en cuando ella reía, echando la cabeza hacia atrás, y él la miraba como hacía tiempo no miraba a su esposa. Se subieron al coche de Alejandro y se dirigieron hacia el centro. Elena lo siguió, manteniéndose a distancia segura. El coche se detuvo junto a un restaurante conocido, Viejo Tiflis. Ese mismo del cual había encontrado el recibo en el bolsillo del marido. Elena se estacionó a lo lejos y observó cómo entraban al restaurante. Alejandro galantemente sostuvo la puerta, puso la mano en la cintura de Ana. Gestos de un hombre enamorado, no de un jefe con subordinada. Se quedó sentada en el coche 2 horas, hasta que salieron. Durante ese tiempo logró tomar varias fotos con el teléfono, como entran al restaurante, como están sentados en una mesa junto a la ventana, encontró un ángulo desde el cual se los veía, como salen. Pero lo más impactante ocurrió cuando se acercaron al coche. Alejandro abrazó a Ana y la besó. No en la mejilla, como se besa a colegas o amigos, sino en los labios. Un beso largo, apasionado de 2 amantes. A Elena le temblaron las manos cuando fotografiaba esta escena. Ahí estaba, la prueba irrefutable de la infidelidad. Ahora sabía la verdad. El marido la engañaba con la hija de su mejor amiga. Una chica a la que conocía desde la infancia, que la llamaba tía Elena y le pedía consejos sobre chicos. La traición resultó doble, del marido y de la familia Santamaría. Elena encendió el coche y se dirigió a casa. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero junto con las lágrimas llegaba también una determinación fría. ¿La habían traicionado? Perfecto. Ahora era su turno de actuar. Los siguientes días Elena los pasó en un extraño estado de frialdad distante. Cumplía con sus obligaciones habituales, iba al trabajo, preparaba la cena, mantenía conversación con su marido, pero dentro de ella maduraba algo oscuro y decidido. Alejandro, parecía,
No se daba cuenta de nada. Seguía llegando tarde del trabajo, llegaba a casa de buen humor y contaba sobre supuestas negociaciones exitosas con clientes. A veces Elena se sorprendía admirando sus habilidades actoriales. Mentir en la cara a la esposa durante 12 años y al mismo tiempo parecer sincero, eso es talento. Bueno, juguemos todos juntos este juego. El sábado por la mañana, cuando Alejandro se fue al gimnasio, y ahora ella sospechaba que allí se encontraba con Ana, Elena se sentó ante su computadora de trabajo. La contraseña de la PC doméstica no la había cambiado, la misma de siempre, su aniversario de boda. Probablemente pensaba que la esposa no se pondría a hurgar en sus asuntos, pues se equivocaba al pensarlo. Elena comenzó por el correo electrónico. Correspondencia con proveedores, clientes, Hacienda. Y una carpeta separada que se llamaba personal. En ella estaban las cartas de Ana. Al principio de negocios, informes, peticiones de acordar documentos. Pero gradualmente el tono se volvía más íntimo. Señor Alejandro, gracias por la velada maravillosa. No puedo esperar nuestro próximo encuentro. Alex, hoy te veías impresionante. Ese traje te queda muy bien. Querido, te echo de menos. ¿Cuándo podrás liberarte? Las últimas cartas eran abiertamente amorosas. Ana escribía sobre sus sentimientos, hacía planes para el futuro, incluso insinuaba un viaje juntos. Y Alejandro le respondía no menos apasionadamente, la llamaba Sol y personita más querida. Elena imprimió las cartas más comprometedoras y las guardó en una carpeta separada. Luego se dedicó a estudiar los documentos financieros del marido. Lo que descubrió la impactó incluso más que la correspondencia amorosa. Alejandro sistemáticamente inflaba el costo de los trabajos en los contratos estatales. Oficialmente indicaba el precio de perfiles alemanes de calidad y herrajes, pero en realidad usaba análogos chinos baratos, cuya diferencia de precio era de 3 a 4 veces. El dinero extra iba a su bolsillo y al de alguien más, a juzgar por la correspondencia, funcionarios del Departamento de Educación que ayudaban a obtener los contratos. En una carpeta separada había documentos sobre transferencias a cuentas de empresas pantalla, fotos de sobres con efectivo, incluso grabaciones de conversaciones telefónicas donde Alejandro discutía las sumas de agradecimiento por el próximo contrato ventajoso. Al marido se le podía meter preso varios años por estafa en suma especialmente grande y sobornos a funcionarios. Pero lo más interesante Elena lo descubrió al final. Ana no era solo una amante, participaba activamente en el esquema. Como asistente, preparaba documentos ficticios, llevaba contabilidad doble, incluso entregaba personalmente dinero a los funcionarios. En la correspondencia estaban sus informes sobre encuentros con socios y peticiones de prima por trabajo adicional. Entonces, la chica no era solo una seductora de maridos ajenos, sino cómplice del crimen. Esto cambiaba las cosas. Elena copió todos los documentos comprometedores en un pendrive y lo escondió en su bolso. Luego cerró cuidadosamente todos los programas y devolvió la computadora a su estado inicial. Para cuando Alejandro regresó del gimnasio, ella ya estaba preparando el almuerzo y se veía como siempre. Él la besó en la mejilla y se fue a ducharse, sin sospechar nada. ¿Cómo el entrenamiento?, preguntó Elena cuando el marido se sentó a la mesa. Excelente, sonrió. Batí mi récord en press de banca. Probablemente se nota la regularidad de los entrenamientos. Miente fácil y despreocupadamente. Interesante, ¿realmente estuvo en el gimnasio o pasó estas 2 horas en la cama con Ana? Tal vez yo también me apunte al gimnasio, propuso Elena. Al tuyo, por ejemplo. Alejandro se atragantó con el agua. ¿Para qué? Ya estás en excelente forma. Además, allí en su mayoría entrenan hombres, te sentiría incómoda. Miente y no se sonroja. Ella sabía que a ese gimnasio iban muchas mujeres. Pero Alejandro no quería que la esposa apareciera donde podría encontrarse con su amante. Bueno, entonces buscaré algo más cerca del trabajo, accedió Elena. Después del almuerzo anunció que iba donde una amiga, necesitaba, supuestamente, discutir la preparación del cumpleaños de una conocida común. Alejandro no se opuso, incluso se alegró,
Ahora tenía un día libre para el encuentro con Ana, pero Elena no fue donde una amiga. Se dirigió a la oficina del abogado Nicolás Ramírez, con quien su familia había colaborado en la compra del apartamento hace algunos años. Jurista experimentado, especializado en derecho familiar y penal. Nicolás, hombre de unos 60 años, escuchó atentamente su relato y revisó los documentos. Elena, dijo, apartando los papeles. Usted tiene todos los fundamentos para el divorcio y división de bienes. Además, los documentos que posee indican serias violaciones de la legislación fiscal y penal. Si presenta denuncia en los órganos correspondientes, a su marido pueden procesarlo. ¿Y qué le espera a su cómplice?, preguntó Elena. ¿A Ana Santamaría? Con su participación activa en el esquema, de 2 a 5 años de privación de libertad. Más prohibición de trabajar en instituciones estatales y municipales. Elena asintió. Eso era exactamente lo que quería oír. Quiero pedir el divorcio, dijo. Y exigir la mitad de todos los bienes, incluido el negocio. Y los documentos sobre las maquinaciones entregarlos a Hacienda y Fiscalía. ¿Está segura? El abogado la miró atentamente. Esto significa que su marido, muy probablemente, recibirá libertad condicional o privación real de libertad. El negocio será destruido. ¿Y la chica? La chica recibirá lo que se merece, interrumpió fríamente Elena. Como su madre, que sabía de su relación y callaba. Nicolás se encogió de hombros. Entonces comenzamos a actuar. Pero tenga en cuenta, una vez que presente los documentos, no habrá vuelta atrás. Su familia será destruida definitivamente. Ya está destruida, respondió Elena. Simplemente yo fui la última en enterarme. La siguiente semana transcurrió en preparación febril. Elena continuó interpretando el papel de esposa que no sospechaba nada, mientras el abogado preparaba documentos para presentar en el juzgado y órganos de aplicación de la ley. Incluso logró sonreír varias veces a Alejandro y mantener conversación despreocupada, aunque dentro de ella bullía una mezcla de ira y asco. El jueves por la noche ocurrió un incidente que casi arruina sus planes. Alejandro estaba sentado en la sala, revisando algunos documentos, cuando sonó su teléfono. Miró rápidamente la pantalla y rechazó la llamada, pero el teléfono volvió a sonar. Perdón, querida, esto es urgente, le dijo a Elena y salió al balcón. Pero la puerta del balcón estaba mal cerrada, y Elena oía fragmentos de la conversación. No podemos vernos mañana. Sí, entiendo que me echas de menos. No, no sospecha. Por supuesto, te amo. Elena apretó los dientes. Hablaba por teléfono con su amante, estando a pocos metros de la esposa, e incluso discutía que hábilmente la engañaba. Cuando Alejandro regresó a la habitación, ella preguntó con aire inocente. ¿Pasó algo en el trabajo? Sí, así, problemas con un proveedor, mintió fácilmente. Mañana tendré que ir a la capital regional a resolverlo. Regresaré tarde, así que no me esperes para cenar. Cómo se había enredado en mentiras. Mañana no estaría con ningún proveedor, sino con Ana. Posiblemente irían fuera de la ciudad, a algún lugar romántico. Mientras la esposa se queda en casa esperando su regreso. Tal vez vaya contigo, propuso Elena. Hace tiempo que no voy a la capital regional. Alejandro negó con la cabeza. No vale la pena, es un viaje puramente de negocios. Negociaciones, documentos, será aburrido. Mejor descansa en casa o quédate con amigas. Con amigas. Él ni siquiera sabía que ya no se comunicaba con Vera después de su conversación en el café. Sin embargo, mañana le tocaba un encuentro con Vera, solo que nada amigable. El viernes comenzó como siempre. Alejandro se preparó para el trabajo, besó a su esposa en despedida y prometió llamar. Una hora después de su partida, Elena también salió de casa. El primer punto era la oficina del abogado. Nicolás la recibió con un paquete listo de documentos. Todo listo, dijo.
Demanda de disolución del matrimonio y división de bienes, denuncia al Servicio de Impuestos sobre violaciones en la actividad de la LLC Tecnologías de Ventanas, denuncia a Fiscalía sobre sobornos y estafa. En cuanto firme, inmediatamente presentaremos todo donde corresponde. Elena tomó la pluma y firmó todos los documentos. La mano no temblaba, había tomado la decisión y no iba a retroceder. ¿Cuándo se enterará Alejandro?, preguntó. Esta noche le entregaremos notificación del divorcio. Y mañana por la mañana Hacienda y Fiscalía comenzarán las verificaciones. Usualmente en tales casos inmediatamente congelan las cuentas y confiscan documentos. Bien. ¿Y qué pasa con Ana Santamaría? La citarán a interrogatorio como cómplice. Considerando el volumen de materiales comprometedores, el arresto es inevitable. Elena asintió y se fue de la oficina del abogado. El siguiente punto era la casa de los Santamaría. Vera abrió la puerta en bata, con el cabello despeinado. Por lo visto, no había dormido toda la noche, se veía mal, el rostro demacrado. ¿Elena?, se sorprendió. ¿Querías decirme algo? Sí, vine a hablar, respondió fríamente Elena, entrando al apartamento. Sobre tu hija y mi marido. Vera cerró la puerta, dejando pasar a la amiga al apartamento. Elena, puedo explicar todo. ¿Explicar qué? Elena sacó del bolso las copias de la correspondencia de Alejandro con Ana. ¿Cómo tu hija sedujo a mi marido? ¿Cómo juntos roban el presupuesto estatal? ¿O cómo tú todo este tiempo sabías y callabas? Vera miró los documentos, y su rostro se puso blanco. ¿De dónde tienes esto? No importa de dónde. Importa que ahora conozco la verdad. Toda la verdad sobre qué tipo de personas me rodeaban. Elena, por favor, escúchame, suplicó Vera. No sabía que todo había llegado tan lejos. Sí, sospechaba que entre ellos había algo, pero pensaba que era solo coqueteo, nada serio. ¿Serio? Elena se rió maliciosamente. ¿Un anillo con diamante de medio quilate no es serio? ¿Un vestido de 3.000 euros es coqueteo? ¿Planes de vacaciones juntos no es nada serio? Vera se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. No sabía del anillo, susurró. Y de las vacaciones tampoco. Ana no me contaba nada, pero del vestido sabías. Y de los restaurantes. Y de que mi marido está siendo manipulado por una chiquilla que le podría ser hija. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Vera, levantando ojos llorosos. Lo que debiste hacer tú, defender los intereses de tu familia, respondió Elena. He pedido el divorcio. Y he entregado a Fiscalía documentos sobre las maquinaciones financieras de tu hija y mi ex marido. ¿Qué? Vera saltó del sofá. No puedes. ¿Y qué pasa con 17 años de nuestra amistad? 17 años de amistad terminaron en el momento en que decidiste ocultarme la infidelidad del marido, respondió fríamente Elena. Y tu hija que coseche los frutos de lo que sembró. Elena, te suplico, no arruines a Ana. Es joven, tonta, no entiende lo que hace. Suficientemente adulta para seducir maridos ajenos y ayudarlos a robar dinero estatal, cortó Elena. Y suficientemente inteligente para cargar con la responsabilidad de sus actos. Vera se lanzó hacia ella, tratando de agarrarle las manos. Por favor, retira las denuncias. Haré todo lo que quieras. Obligaré a Ana a renunciar, mudarse a otra ciudad, olvidar a Alejandro. Es tarde, Elena liberó sus manos. Los documentos ya están presentados. Mañana comenzarán las verificaciones. Entonces le contaré todo a Alejandro. Lo advertiré. Elena sonrió. Inténtalo. Solo ten en cuenta que eso será considerado como obstrucción a la justicia. A ti también pueden procesarte. Vera se desplomó de nuevo en el sofá, sollozando a gritos. Elena la miraba sin compasión. Una vez esta mujer había sido su mejor amiga, más cercana que una hermana. Ahora solo veía en ella una traidora que puso los intereses de su familia por encima de la honestidad y la amistad. Adiós, Vera, dijo Elena, dirigiéndose a la puerta.
Espero que tu mentira haya valido nuestra amistad. Vera le gritaba algo, pero Elena ya no escuchaba. Le quedaba un último asunto, esperar el regreso de Alejandro y ver su cara cuando le entregaran los documentos del divorcio. Alejandro regresó a casa alrededor de las 10 de la noche, contento y relajado. Por lo visto, el día con Ana había sido exitoso. Tarareaba alguna canción, quitándose el saco en el recibidor, y no notó que en la sala lo esperaba no solo su esposa, sino también un abogado en traje formal. «Elena, ¿no duermes?», se sorprendió. «¿Y usted por qué está aquí?». Se dirigió al abogado. El abogado se levantó. «Le entrego citación al juzgado por demanda de disolución de matrimonio presentada por su esposa». Alejandro se quedó inmóvil con la corbata desabrochada. Su rostro expresaba extremo asombro. ¿Qué? ¿Qué divorcio? Elena, ¿qué está pasando? Elena se levantó del sillón, tomando del mesita una carpeta con documentos. Está pasando, Alex, que tu doble vida terminó, dijo calmadamente. Sé sobre Ana. Sé sobre los restaurantes, regalos, planes de vacaciones juntos. Sé sobre el anillo que le compraste. Lo único que no entiendo es por qué te descuidaste tanto que apareció ese vestido en el armario. Alejandro abrió la boca, pero no pronunció ni un sonido. Elena aprovechó la pausa. También te informo que mañana empleados del Servicio de Impuestos y Fiscalía se ocuparán de ti por sospecha de estafa y soborno a funcionarios. Ahora Alejandro se quedó completamente pasmado. Se desplomó en el sofá, dejando caer la cabeza entre las manos. ¿De dónde? ¿Cómo te enteraste? No importa cómo, respondió Elena. Importa que me enteré. Y no solo de la infidelidad, sino de cómo robas dinero del presupuesto junto con tu amante. El abogado recogió los documentos y se dirigió a la salida. La comparecencia al juzgado es en 2 semanas, fecha y hora están indicadas en la citación. Que tengan buenas noches. Cuando se fue, en el apartamento reinó el silencio. Alejandro estaba sentado sin levantar la cabeza, Elena de pie cerca. Elena, finalmente pronunció con voz ronca. Déjame explicar. ¿Explicar qué? Elena sacó el teléfono y le mostró las fotos tomadas cerca del restaurante. ¿Cómo besas a una chica que te podría ser hija? ¿O cómo juntos roban a escuelas y jardines de infancia? Alejandro miró las fotos y cerró los ojos. Esto no es lo que piensas. ¿Y qué es, Alex? ¿Solo besos amistosos con una empleada? Elena, entre nosotros hace tiempo que todo terminó. Gritó de repente, saltando del sofá. Vivimos contigo como vecinos, no como marido y mujer. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos sinceramente? ¿Cuándo hicimos el amor? Siempre estás trabajando, no tienes tiempo para la familia. Ah, entonces soy culpable, se rió Elena. Yo te llevé a la infidelidad porque ganaba dinero para nuestra familia. No culpable, pero... Alejandro se trabó, entendiendo que había llegado a un callejón sin salida. ¿Pero qué? ¿Pero eso te da derecho a acostarte con la hija de mi mejor amiga? ¿Comprarle regalos con nuestro dinero común? ¿Planear el futuro con ella? La amo, dijo en voz baja Alejandro. Estas palabras dolieron más que cualquier acusación. Elena sintió como algo dentro de ella se rompió definitivamente. ¿Amas?, repitió. A una chiquilla que te ayuda a robar dinero de niños. ¡Qué romántico! Ana no tiene culpa en las maquinaciones financieras. Se encendió Alejandro. Ella simplemente cumplía mis instrucciones, sin entender la esencia. ¿Sin entender? Elena abrió la carpeta y sacó las copias. Alex, entregué a Herrera 250,000 por el contrato con la escuela número 17. Pide otros 50 para acelerar el proceso. ¿Esto lo escribía una chica que no entiende la esencia? Alejandro leyó la línea y se desanimó completamente. ¿Qué pasará ahora?, preguntó. Ahora recibirás lo que mereces, respondió Elena. Divorcio, división de bienes, causa penal. Y tu querida Ana se sentará contigo. Elena, te ruego, no toques a ella. Alejandro se arrodilló ante su esposa. Castígame a mí, pero no a ella.
Es joven, tiene toda la vida por delante. Elena miraba al marido arrodillado y sentía solo asco. Este hombre estaba dispuesto a sacrificar 12 años de matrimonio por una chiquilla que halagaba su amor propio. Levántate, dijo fríamente. No te humilles. De rodillas te ves aún más patético. Alejandro se levantó, pero continuó suplicando. Elena, tal vez podamos llegar a un acuerdo. Romperé con Ana, la despediré, nunca más la veré. Comenzaremos todo de nuevo. ¿De nuevo? Se rió Elena. ¿Después de todo lo que pasó? ¿Piensas que podré olvidar cómo besabas a otra mujer? ¿Cómo planeabas vacaciones con ella? ¿Cómo le compraste un anillo con diamante? ¿Para qué te necesito? Sobre el anillo. Alejandro calló, entendiendo que se había delatado definitivamente. Sí, también sé del anillo. Talla 16, medio quilate. ¿Ibas a proponerle matrimonio a tu amante? No. Es decir, esto no es lo que piensas. Alex, basta de mentir, dijo Elena cansada. Lo sé todo. Tengo todas las pruebas. El caso está cerrado. Se dirigió a la salida de la sala, pero Alejandro la agarró del brazo. ¿A dónde vas? A empacar cosas. Mañana por la mañana me mudo donde mi hermana. Y tú puedes llamar a tu Ana y advertirle que mañana también vendrán a registrarla. Elena, espera. Alejandro apretó más fuerte su brazo. Podemos resolver todo pacíficamente. Te daré la mitad del negocio, el apartamento, todo lo que quieras. ¿La mitad? Elena liberó su brazo. Ya obtendré la mitad por el juzgado. Y tu negocio pronto lo confiscarán como instrumento del crimen. Entonces, ¿qué quieres? ¿Dinero? Encontraré dinero, cuanto digas. Quiero justicia, respondió Elena. Quiero que tú y tu amante reciban castigo por lo que hacían. Y quiero que te largues de mi vida para siempre. Subió al dormitorio y comenzó a meter cosas en la maleta. Alejandro la siguió, continuando suplicando y ofreciendo varias variantes de reconciliación. Pero Elena ya no lo escuchaba. A medianoche sonó su teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Vera. Elena, suplicó, contesta. Sollozaba la amiga en el auricular. Vino la policía a nuestra casa. Arrestaron a Ana. ¿Qué? Se sorprendió Elena. ¿Tan rápido? Dicen que mañana habrá registro también en la oficina de Alejandro. Elena miró al marido, que estaba en la puerta del dormitorio con rostro desfigurado por el horror. Significa que el asunto avanza más rápido de lo que pensaba, dijo al teléfono. Elena, suplico, haz algo. Retira las denuncias. Ana no soportará la cárcel. Debiste pensar en eso antes, respondió Elena y desconectó el teléfono. Alejandro se acercó a ella, blanco como un papel. ¿La arrestaron? Parece que sí. Probablemente los órganos de aplicación de la ley trabajan los fines de semana cuando el asunto es serio. Elena, bueno, haz algo. Llama a tu abogado, que retire las denuncias. No haré nada. Elena cerró la maleta y la tomó. Ana es una chica adulta. Que responda por sus actos. Pero ella me amaba. Y yo a ella. ¿Acaso el amor no justifica todo? Elena se detuvo en el umbral del dormitorio y se giró hacia el marido. El amor construido sobre traición y mentiras no justifica nada. Y el amor que obliga a robar dinero de niños en general no tiene derecho a llamarse amor. Tomó los documentos y las llaves del coche. Alejandro corrió tras ella hasta las mismas puertas del ascensor, gritaba algo, pero ella ya no lo oía. En el coche Elena sacó el teléfono y marcó el número del abogado. Nicolás respondió. Elena. ¿Qué pasó? Ya arrestaron a Ana Santamaría. ¿Esto es normal? Sí, en crímenes económicos serios las acciones investigativas comienzan inmediatamente. Especialmente si hay riesgo de destrucción de pruebas. ¿Y qué pasa con Alejandro? Lo detendrán mañana por la mañana, después del registro. Ahora las puertas de la oficina están selladas. Procedimiento estándar. Elena asintió y encendió el coche.
Su nueva vida comenzaba ahora mismo. Las siguientes semanas volaron como en niebla. Elena se mudó donde su hermana Tatiana, que vivía en otro barrio de la ciudad. La hermana, sin hacer preguntas innecesarias, le asignó una habitación y la apoyó de todas las maneras en el momento difícil. Cada mañana Elena despertaba con el pensamiento de que su vida anterior era solo una pesadilla. Luego la realidad la envolvía completamente: divorcio, juzgado, ex marido en el centro de detención preventiva, ex amiga que llamaba 10 veces al día. A Ana Santamaría no la liberaron a casa. La investigación encontró pruebas de su participación activa en el esquema de robo de fondos presupuestarios por suma de más de 60.000 euros. La chica confesó completamente y dio testimonio contra Alejandro, probablemente esperando clemencia del juzgado. A Alejandro lo arrestaron inmediatamente después del registro. En su oficina confiscaron computadoras, documentos, incluso la caja fuerte con dinero en efectivo que resultó ser parte de los sobornos a funcionarios. El negocio se detuvo en una hora, todos los contratos estatales fueron anulados, las cuentas congeladas. Elena, informó el abogado durante la próxima reunión. Su marido también dio testimonio confesorio. La investigación avanza rápido, ya que la base de pruebas es más que suficiente. ¿Qué castigo les espera? A Alejandro, de 3 a 7 años de privación de libertad. A Ana, como cómplice, de 2 a 5. Más confiscación de bienes adquiridos por vía criminal. ¿Y qué pasa con el divorcio? El juzgado está programado para la próxima semana. Elena asintió. La parte material del asunto poco le importaba. El dinero y los bienes no podían compensar la traición y humillación. Pero la justicia exigía que recibiera lo que merecía por 12 años de matrimonio. El jueves por la noche vino Vera a casa de la hermana Tatiana. Elena no quería verla, pero la hermana la convenció de al menos escucharla. Vera se veía horrible. Adelgazada, envejecida 10 años, con mirada apagada. El marido Íñigo había pedido el divorcio, no soportando el escándalo y la vergüenza. Ana estaba en el centro de detención y las visitas se permitían solo una vez por semana. Elena, dijo, apenas conteniendo las lágrimas. Vine a pedir perdón. ¿Perdón? Elena ni siquiera le ofreció sentarse. ¿Por qué específicamente? ¿Por qué tu hija destruyó mi matrimonio, o porque sabías de esto y callabas? Por todo. Por no encontrar fuerzas para decirte la verdad. Por no detener a Ana cuando entendí lo que pasaba. Porque traicioné nuestra amistad. Vera, ¿y qué sentido tiene tu perdón ahora? Preguntó Elena en voz baja. Cuando ya todo terminó, cuando las vidas están destruidas, Ana me pidió que te transmitiera. Lamenta mucho lo que pasó. Dice que no quería causarte dolor. ¿No quería? Se rió Elena. ¿Entonces qué quería? ¿Solo jugar con el marido ajeno y ver qué pasaba? Dice que se enamoró. Que no pudo resistir sus sentimientos. Se enamoró, repitió Elena con asco. De un hombre casado que le podría ser padre. ¡Qué conmovedor! Elena es joven, inexperta, suficientemente experimentada para ayudar a robar dinero del presupuesto. Basta de justificar a tu hija. Es una mujer adulta, hizo su elección, ahora que cargue con la responsabilidad. Y, por cierto, ¿averiguaste con ella cómo apareció ese vestido en mi armario? Vera bajó la cabeza. Ana quería acelerar el proceso de su separación y lo trajo ella misma cuando estabas en el curso en otra ciudad. Quería que lo vieras y dejaras al marido. Vera lloró. 2 años de cárcel. ¿Cómo lo soportará? Como lo soportan todos los que violan la ley, respondió fríamente Elena. Y no 2 años, sino mínimo 3. Elena, tal vez puedas influir en la investigación. ¿Dar testimonio a favor de Ana? ¿Decir que era solo una tonta enamorada, no una cómplice? No, cortó Elena. Ana recibirá lo que se merece. Como Alejandro. Pero tú también fuiste joven una vez. También cometiste errores. Mis errores no destruían familias ajenas ni robaban dinero de niños, respondió Elena. Y ahora te pido que te vayas. Y no vuelvas más.
Vera trató de decir algo más, pero Tatiana amablemente pero con firmeza la acompañó a la puerta. ¿Hice bien?, preguntó Elena a su hermana cuando se quedaron solas. Bien, asintió Tatiana. No estás obligada a perdonar a quienes te traicionaron. Especialmente si no se arrepienten de verdad, sino que solo lamentan las consecuencias. Al día siguiente se celebró el juzgado por el divorcio. Alejandro trató de presentar apelación desde el centro de detención, exigiendo posponer el proceso hasta el final de la causa penal. Pero el juzgado rechazó la apelación, el divorcio no influía en nada en la investigación. Elena obtuvo el divorcio y la mitad de todos los bienes. Felicitaciones, dijo Nicolás después de la lectura de la sentencia. Ahora es oficialmente una mujer libre. Libre. Elena trató de sentir alivio o alegría, pero dentro solo había vacío. 12 años de vida habían terminado, y qué habría después no estaba claro. Un mes después condenaron a Alejandro a 5 años de privación de libertad con prohibición de actividad empresarial. Ana recibió 3 años reales. El juzgado tuvo en cuenta su arrepentimiento sincero y compensación completa del daño al Estado. Elena no fue a la lectura de las sentencias. Esta etapa de su vida había terminado, y no quería ver más las caras de las personas que la habían traicionado. Habían pasado 6 meses desde que Elena descubrió el vestido esmeralda en el armario. 6 meses que cambiaron completamente su vida. Vendió los bienes y recibió todo lo que le correspondía por ley. Compró un apartamento de 2 habitaciones pequeño pero acogedor en un barrio tranquilo cerca del centro. Fue de vacaciones a Italia. Por primera vez en la vida viajaba sola, y resultó sorprendentemente placentero. En el trabajo los colegas la trataban con compasión, pero nadie hacía preguntas innecesarias. En los círculos médicos de la ciudad la historia del arresto de Alejandro y Ana se convirtió en tema de conversación, pero a Elena ya no le importaba. Se inscribió en cursos de italiano, comenzó a ir al teatro, compró abono al gimnasio. La vida gradualmente se llenaba de nuevo contenido. En uno de los días de octubre, cuando Elena realizaba exámenes de rutina a pacientes, se programó una cita con un hombre desconocido. Víctor Delgado, 42 años, cirujano del Hospital Regional. ¿Doctora Serrano? Entró al consultorio y sonrió. Me derivó un colega, tengo problemas de visión. Elena levantó los ojos de la ficha del paciente. Frente a ella estaba un hombre alto con rostro agradable y ojos grises bondadosos. Vestido sencillamente pero con gusto. Ningunas cadenas de oro ni relojes caros, completa oposición a Alejandro. Siéntese, dijo. Cuénteme de qué se queja. Últimamente ha comenzado a caer la agudeza visual. De formación profesional, probablemente. Elena realizó un examen completo. El paciente resultó tener grado leve de miopía, que se corregía fácilmente con anteojos. Necesita anteojos para el trabajo, dijo, escribiendo la receta. Pero nada serio. Gracias, Víctor tomó la receta. ¿Puedo hacer una pregunta personal? Elena se tensó. ¿Acaso él también conocía su historia? ¿Usted es de esos médicos que tratan no solo los ojos, sino también el alma? Preguntó con sonrisa. Tiene manos muy bondadosas y voz tranquila. Inmediatamente me sentí mejor en cuanto entré aquí. Elena sintió como el rubor cubría sus mejillas. ¿Cuándo fue la última vez que un hombre le hacía cumplidos? Son solo habilidades profesionales, respondió. No, negó con la cabeza Víctor. Son cualidades humanas. No todos los médicos las tienen. Después de su partida Elena siguió pensando largo rato en esa conversación. Algo en este hombre la había impactado. Tal vez la sinceridad. O simplemente el hecho de que vio en ella a una mujer, no solo a una médica. Una semana después Víctor apareció nuevamente en su consulta. Los anteojos quedaron perfectos, informó. Quería agradecer personalmente. Es mi trabajo, sonrió Elena. Entonces permítame invitarla a un café. No como paciente a médico, sino como hombre a mujer. Elena por un momento se confundió. Después de todo lo que había pasado, la idea de nuevas relaciones le parecía irreal. No sé. Me divorcié hace poco. Lo sé,
dijo suavemente Víctor. En los círculos médicos todo se sabe rápido. Si quiere, podemos solo hablar. A veces es útil desahogarse con una persona desconocida. ¿Por qué quiere escucharme? Porque yo mismo pasé por un divorcio hace 2 años. Sé lo doloroso que puede ser. Elena miró sus ojos grises y vio allí comprensión y compasión sin lástima. Tal mirada no había encontrado hacía mucho tiempo. Está bien, accedió. Solo que realmente, solo café y conversación. Por supuesto. Nada más. Se encontraron en un pequeño café cerca del centro de salud. Víctor resultó ser un excelente interlocutor, inteligente, tactful, con buen sentido del humor. Contó sobre su trabajo como cirujano, sobre cómo trata niños con patologías congénitas. Lo más difícil en nuestra profesión, decía, no es la operación, sino la conversación con los padres. Explicar que su hijo estará sano, que todo es corregible. Elena escuchaba y pensaba en lo diferente que era este hombre de Alejandro. Ninguna presunción, ningunos relatos sobre ingresos y contactos. Solo trabajo que realmente ayuda a las personas. ¿Y usted? Preguntó Víctor. ¿Cómo llegó a la oftalmología? En la infancia tuve problema con la retina, contó Elena. El médico que me trató se convirtió en mi ejemplo. Mostró que la medicina no es solo tratar enfermedades, sino devolver a las personas la posibilidad de ver el mundo. Bellamente dicho. Y correcto. El tiempo voló sin darse cuenta. Cuando Elena miró el reloj, resultó que habían conversado 2 horas. Tengo que irme, dijo, recogiendo el bolso. ¿Podemos vernos de nuevo? Preguntó Víctor. Me fue muy agradable conversar con usted. Elena dudó. ¿Estaba lista para nuevas relaciones? ¿O al menos para amistad con un hombre? Intentémoslo, finalmente dijo. Durante los siguientes 2 meses se encontraron cada semana. Primero en el café, luego en el teatro, en exposiciones, simplemente pasearon por la ciudad. Víctor no apresuraba los eventos, no trataba de cruzar los límites que Elena por el momento no estaba dispuesta a abrir. Contó sobre su divorcio, la esposa se fue con un empresario exitoso, dejándole el hijo de 12 años máximo. El chico vivía con el padre y cada semana se veía con la madre. Así él quiso. Al principio fue muy duro, confesaba Víctor. Parecía que la vida había terminado. Luego entendí que hay que seguir viviendo. Por el hijo, por el trabajo, por uno mismo. Elena reconocía en sus palabras sus propias vivencias. El dolor de la traición, la sensación de que la tierra se va bajo los pies, el largo camino hacia la aceptación de nueva realidad. Usted es una mujer fuerte, le decía. No todos habrían podido sobrevivir dignamente lo que pasó en su vida. No me siento fuerte, respondía Elena. Más bien simplemente sobrevivo. Y eso es fuerza. La capacidad de sobrevivir y comenzar de nuevo. En diciembre Víctor la invitó a la fiesta corporativa del hospital regional. Elena dudó mucho, esta era la primera salida oficial en sociedad con un hombre después del divorcio. Si no está lista, no insisto, dijo Víctor. Pero me gustaría que los colegas conocieran a la mujer extraordinaria que encontré. Mujer extraordinaria. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la había llamado así? Está bien, accedió Elena. Solo que no sé qué ponerme para tal evento. Póngase algo en lo que se sienta hermosa, respondió Víctor. El día de la fiesta corporativa Elena estuvo largo rato frente al armario eligiendo vestido. En el fondo colgaba ese mismo vestido esmeralda, causa de todas las conmociones recientes. Lo descolgó y se lo puso. En el espejo se reflejó la misma mujer elegante de hace 6 meses. Pero ahora en sus ojos no había ingenuidad ni confianza ciega. Ahora sabía su valor y no permitía a nadie humillarla. Es solo un vestido, pensó Elena. Debo estar por encima de todo esto. Elena se puso el vestido, se maquilló y se peinó. Cuando Víctor vino por ella, se quedó inmóvil en el umbral. Está preciosa, dijo simplemente. Y en sus ojos vio lo que no había visto hacía mucho tiempo, admiración sincera.
Elena recibió el año nuevo no en casa, sino en un sanatorio de las afueras, donde fueron con Víctor junto con su hijo Máximo durante las vacaciones. El chico al principio se relacionó con recelo con la nueva conocida del padre, pero Elena rápidamente encontró lenguaje común con él. «Papá, ¿y la tía Elena será de nuestra familia?», preguntó Máximo al padre cuando esquiaban. Víctor miró a Elena. «¿Y tú quieres que la tía Elena sea de nuestra familia?». «Quiero», respondió seriamente el chico. «Es inteligente y bondadosa. Y cocina sabroso». Elena se rió, pero en el fondo del alma sintió calor. Una vez había soñado con hijos con Alejandro, pero él siempre postergaba y postergaba, refiriéndose a la posición inestable del negocio. Ahora entendía, simplemente no quería obligaciones adicionales. En febrero llegaron noticias sobre Alejandro. Había presentado solicitud de revisión del caso por circunstancias recién descubiertas. Pero le negaron. Elena leyó la carta del abogado y la apartó. Esta página de su vida estaba cerrada para siempre. A Ana la liberaron en año y medio con libertad condicional por conducta ejemplar. Vera escribió a Elena una carta donde informaba que la hija se había ido a Barcelona, se había empleado como administradora en una clínica y ya no pensaba regresar a la ciudad natal. Cambió mucho, escribía Vera. Se volvió más seria, responsable. Dice que la cárcel le enseñó mucho. Y también pidió que te transmitiera que se arrepiente sinceramente de lo hecho. Elena leyó la carta y la tiró. El arrepentimiento de Ana ya no le importaba. Tenía nueva vida, nuevos planes, nuevo futuro. En mayo Víctor le propuso matrimonio. No en un restaurante, no con velas, simplemente por la noche cuando paseaban por el malecón. Elena, dijo, deteniéndose junto a la baranda. Quiero pasar contigo toda la vida restante. ¿Quieres casarte conmigo? Ella miraba a este hombre, honesto, bondadoso, amoroso, y entendía que había encontrado lo que buscaba toda la vida. Verdadero amor basado en respeto mutuo y confianza. Quiero, respondió. La boda la hicieron en círculo estrecho, solo amigos cercanos y colegas. Elena se puso un vestido blanco sencillo y se sintió realmente feliz por primera vez en muchos años. Para la luna de miel fueron a Italia, a esos lugares donde Elena ya había estado. Ahora mostraba al marido querido las bellezas de Roma y Florencia, y todo se veía completamente diferente. Entonces restablecía las fuerzas del alma después de la traición, ahora construía planes para el futuro. Elena, dijo Víctor cuando estaban en el puente Ponte Vecchio en Florencia, agradezco al destino que nos encontramos. Incluso porque tuvimos que pasar por dolor para encontrarnos. Y yo agradezco a ese vestido esmeralda, inesperadamente para sí misma respondió Elena. Si no fuera por él, habría seguido viviendo en la ignorancia. ¿Qué pasó con ese vestido? Lo vendí. Entendí que ya no quería verlo más. E hiciste bien. El pasado debe quedar en el pasado. Al regresar del viaje de boda se instalaron en un apartamento nuevo que compraron juntos. Elena se trasladó a trabajar al hospital regional, al mismo donde trabajaba Víctor. Ahora no solo vivían juntos, sino que trabajaban cerca, ayudando a las personas a recuperar la salud. Máximo rápidamente se acostumbró a la nueva madrastra e incluso comenzó a llamarla mamá Elena. Ella rodeó al chico de cuidado y amor que había acumulado todos estos años. Juntos hacían tareas, iban al fútbol, leían libros antes de dormir. «Mamá Elena, ¿y tendremos más niños en la familia?», preguntó una noche. Elena miró a Víctor. Su deseo de tener un hijo común era fuerte. «Nos gustaría», respondió honestamente. «Y a mí también», declaró Máximo. Un año después nació su hija, la pequeña Catalina con ojos grises del padre y cabello oscuro de la madre. Elena sostenía a la bebé en brazos y pensaba en lo extraño que es cómo se arma la vida. Si no fuera por la traición de Alejandro, nunca habría conocido a Víctor, no se habría convertido en madre de esta criatura maravillosa. 5 años después recibió noticias sobre sus antiguos cercanos. Alejandro realmente se había mudado a otra ciudad y trabajaba como gerente en una pequeña empresa comercial. Trató de formar familia con una mujer de su edad,
pero la relación no resultó. Probablemente el hábito de mentir y engañar no había pasado sin dejar rastro. Ana se casó en Barcelona con un constructor, tuvo un hijo. Según rumores, se convirtió en esposa y madre ejemplar. Vera siguió sola. El marido Íñigo no regresó, pese a sus intentos de restablecer el matrimonio. Trabajaba como psicóloga en la escuela, pero ya no tenía amigos cercanos. Elena no sentía hacia los antiguos cercanos ni ira ni lástima. Habían recibido lo que merecían. Cada persona hace su elección y carga con la responsabilidad. En el día del 5º aniversario de su nueva familia, Elena estaba en la cocina preparando cena festiva. Máximo hacía tareas en la mesa, la pequeña Catalina jugaba con muñeca en la alfombra, Víctor leía revista médica en el sillón cerca. Una noche familiar ordinaria, pero en ella había tanto calor y amor como no hubo en su vida anterior en todos los años. Mamá, ¿y alguna vez lamentaste lo que fue antes? Inesperadamente preguntó Máximo, levantando la vista del libro de texto. Elena reflexionó. ¿Lamentaba? Sobre los años perdidos, sí. Sobre la ingenuidad y confianza ciega, sí. ¿Pero sobre qué todo esto la llevó a la felicidad presente? Sabes, dijo, abrazando al hijo, lamento solo una cosa, no haber conocido la verdad antes. Pero si no hubieran sido esos eventos, nunca habría conocido a tu papá y no me habría convertido en tu mamá. Así que probablemente todo pasó como debía pasar. ¿Significa que a veces los eventos malos llevan a buenos? Aclaró el chico. Si reaccionamos correctamente a ellos, sí, asintió Elena. Lo principal es no rendirse y no permitir que el mal venza al bien en tu corazón. Por la noche, cuando los niños dormían, Elena y Víctor estaban sentados en el balcón, disfrutando del aire cálido de verano. La ciudad se dormía, se encendían luces en las ventanas donde otras familias pasaban sus noches. Elena sonrió y se apoyó en el marido. En algún lugar lejos, en otra parte de la ciudad, dormía en su apartamento Alejandro, solo, envejecido, decepcionado de la vida. En algún lugar en Barcelona Ana acostaba a su hijo, tal vez recordando a veces qué precio pagó por minutos de pasión con marido ajeno. En algún lugar Vera se sentaba en apartamento vacío, hojeando álbum con fotos donde todos aún eran jóvenes, felices y honestos unos con otros. Pero esa era su vida, su elección, su responsabilidad. Y Elena tenía su vida, real, honesta, llena de amor y confianza. Una vida que construyó sobre los restos de la anterior. Y estaba agradecida al destino por cada día vivido, por las sonrisas de los niños, por cada mañana junto al hombre amado. El vestido esmeralda una vez destruyó su vida vieja. Pero él mismo le regaló una nueva, mejor, más feliz. Y esa fue la venganza más justa de todas las posibles, vivir felizmente a pesar de todas las traiciones. Mostrar a sí misma y al mundo que el bien siempre vence sin no rendirse y creer en lo mejor. Las estrellas centelleaban sobre la ciudad, prometiendo un nuevo día, nuevas alegrías, nuevas posibilidades. Y Elena sabía, pasara lo que pasara mañana, estaba dispuesta a enfrentarlo dignamente. Porque había aprendido lo principal, valorar el presente y no temer al futuro. El vestido de la discordia se convirtió en vestido de liberación. Y ese fue el mejor final que se podía imaginar.